Bendito y alabado sea por siempre el santo, bendito, precioso, misericordioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, único, digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la exaltación, desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma alaba su bendito nombre. Soy el doctor Israel Goldman del ministerio Maranata, escatólogo, apologista, maestro de la palabra de Dios, siervo de Jesucristo, por la misericordia de Dios, para la gloria de Dios. Y mi alma alaba su bendito nombre, del nombre santo y eterno de nuestro Señor Jesucristo. Te saludo desde Dallas, Texas. Y en este día vamos a ver no una, sino dos enseñanzas. Son un poco cortas, por esa razón las quiero condensar en esta grabación que vamos a hacer para hoy abordar el capítulo 16, seguimos siempre con el estudio hermenéutica bíblica. Hoy vamos a ver el capítulo 16, que es conectores, y luego voy a terminar con el capítulo 17, que se llama repetición, hacer hincapié una y otra vez, que en toda la Biblia aparece, especialmente en los evangelios. Y de esa manera, la próxima semana, con la ayuda del Señor, si el Señor no ha sonado esa trompeta, si el Señor no ha venido por ti, por mí, su verdadera iglesia, la iglesia de Filadelfia, para la gloria de Jesús, y nos lleva con Él, pues si no ha venido el Señor, en la próxima semana, el próximo domingo, con la ayuda del Señor, terminaré la enseñanza número 18, que es la última, que se llama otros recursos extra bíblicos que nosotros necesitamos, todos los hermeneutas utilizamos para nuestro estudio de hermenéutica de la palabra de Dios y poder interpretar correctamente las santas escrituras. Así que este viene siendo ya la penúltima, pero voy a abordar dos enseñanzas, dos clases en una misma grabación. Así que empecemos ya. Clase número 16, enseñanza número 16, conectores. Y voy a leer, como siempre, un versículo de la Biblia. Voy a leer Mateos capítulo 28, del 18 al 20. Esto lo conoce todos, nosotros lo conocemos, se llama la Gran Comisión. Y dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este breve versículo puedo hacer una enseñanza ahora mismo de este breve versículo, de estos dos versículos, tres versículos mejor dicho. Le conocemos como la Gran Comisión. El Señor Jesucristo nos manda a todos, no a nosotros los pastores, no a los maestros, no a los evangelistas, no a los profetas, sino a todos los hombres y mujeres que nos identificamos como cristianos o seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que técnicamente significa ser un Cristo pequeño. Eso es lo que significa cuando tú y yo decimos que somos cristianos. No solamente decimos que somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, sino que somos un Cristo pequeño. Eso es lo que técnicamente es lo que significa el término ser cristiano. Le conocemos como la Gran Comisión. Aquí hay unas verdades que el Señor nos manda, pero aquí hay unos aspectos que son conectores. Y aquí ahora mismo ya empezamos esta enseñanza. Pero primero dice que id, es necesario id. Luego dice que hagamos discípulos, no dice miembros. Las iglesias hoy en día quieren hacer miembros y ese es un problema. Dios, el Señor Jesucristo, nos ha dado la Gran Comisión, Mateo 28, para que hagamos no miembros, sino discípulos a las naciones. La palabra naciones aquí no significan países, significa, en el griego original, significa gentilicios de diferentes nacionalidades, pero no incluye a Israel. No incluye a Israel. Y aquí muchos van a decir, sí, pero él empezó diciendo que comenzáramos en Jerusalén. Correcto. Al principio los judíos se convertían, los judíos nos convertíamos en miles todos los días. Pero
la evangelización en sí no es de la iglesia, no es para los judíos, sino para los gentiles. Entonces, esto es un tema que por eso mucha gente fracasa. Y yo conozco muchas iglesias, misiones, denominaciones que mandan misioneros a evangelizar a Israel y a los judíos. El problema es que a los judíos no se nos evangeliza. Nosotros los judíos reconocemos a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Mesías, no por evangelización, sino por revelación directa de Él, como lo hizo con el apóstol Pablo, como lo ha hecho con todos los judíos y como también lo hizo conmigo en persona. Entonces, la iglesia tiene que evangelizar a las naciones que son gentiles, no incluye Israel. Israel no está incluido dentro del gentilicio o las naciones, no está incluida. ¿Okay? Los 144,000 evangelistas judíos, que habla Apocalipsis capítulo 7, ellos son los que están comisionados por Dios para evangelizar a todo Israel. Pero eso te lo voy a explicar más detalladamente, de una manera más exhaustiva, cuando estemos ya en el estudio del libro de Apocalipsis, que empezará pronto. Yo anunciaré pronto, después que terminemos este estudio de hermenéutica bíblica. Tomaremos unas 2-3 semanas para que mis alumnos terminen el proyecto final y luego empezaremos, Dios mediante, con el estudio del libro de Apocalipsis. Vamos a ver los 22 capítulos, más voy a agregar Daniel capítulo 9, que se conocen, Daniel 9, 25, para ser exacto, que se conocen como las 70 semanas de Daniel. Luego voy a agregar Ezequiel capítulo 40 al 45, 46. Luego voy a agregar que eso se conoce, ese son los 1000 años o la era del Mesías según Ezequiel, el profeta Ezequiel. Y luego voy a agregar Isaías capítulo 65. Isaías 65 también es la era mesiánica según el profeta Isaías. Así que voy a agregar el profeta Ezequiel del capítulo 40 hasta el 45 y luego voy a agregar al profeta Isaías capítulo 65. Ambos reciben una revelación apocalíptica de parte de Dios de lo que se conoce como la era mesiánica para nosotros los judíos. ¿Qué es la era mesiánica? La era mesiánica es Apocalipsis capítulo 20, los 1000 años del reinado de Jesucristo como Señor, como Rey de Reyes, como Señor de Señores en la tierra, cosa que no ha sucedido todavía. Eso está en Apocalipsis capítulo 20. Entonces lo voy a unir todo eso, así que voy a agregar esos capítulos adicionales. Y también voy a agregar Zacarías capítulo 13, que lo voy a conectar con el libro de Apocalipsis cuando estemos en el capítulo 19. Y ahí te vas a dar cuenta de muchas cosas que la iglesia desconoce. El libro de Apocalipsis es fundamental para el estudio del cristiano, es fundamental para el estudio de la iglesia, es fundamental para tu vida espiritual. Lamentablemente, los pastores hacen un pésimo y horrible y espantoso trabajo con el libro de Apocalipsis. Nunca lo enseñan, nunca predican, nunca lo han dado de una manera sistemática y la iglesia carece. Y el libro de Apocalipsis es el libro más importante de toda la Biblia para que tú sepas. Yo te voy a explicar después por qué. Se le llama el libro que ofrece la doble bendición cuando te dice, el único libro en toda la Biblia que te dice, léeme, soy especial y cuando me leas te voy a bendecir. Te lo dice en el primer capítulo y te lo dice en el capítulo final del libro de Apocalipsis. El capítulo 1 te lo dice, capítulo 22, iniciando el libro de Apocalipsis, terminando el libro de Apocalipsis. Te da lo que nosotros llamamos la doble bendición. Así que por eso es fundamental y yo como escatólogo, ese es mi libro predilecto, favorito. Me deleito enseñándolo, no solo estudiándolo, sino enseñándolo también a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso lo vamos a ir abordando ya en el libro de Apocalipsis cuando tengamos el estudio del libro de Apocalipsis. El año pasado lo di, pero lo di en 10 semanas solamente. Fueron 10 clases, 10 enseñanzas, 10 lecciones que di, pero quedé corto. Ahora lo estoy contemplando 23 semanas. Son 22 capítulos, un capítulo cada semana y luego los otros capítulos que te acabo de mencionar. 23, posiblemente 24 semanas lo voy a hacer. Va a ser extenso, exhaustivo, pero te garantizo, para la gloria de Dios, que vas a aprender lo que nunca en tu vida has aprendido en la iglesia.
Quizás tú tengas 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, 70 años en la iglesia, pero yo te garantizo que vas a aprender lo que en todos los años que has estado en la iglesia, nunca jamás lo has aprendido. Nunca. Así que la gloria para Dios, pero esa es mi especialidad como escatólogo que soy y es lo que Dios me mandó a enseñar a su iglesia dentro de todo el contexto bíblico, especialmente, particularmente el libro de Apocalipsis, porque son los eventos finales que a ti y a mí y a toda la iglesia en Señor Jesucristo le concierne y le debería importar. Pero lamentablemente, repito, históricamente los pastores han hecho un horrible trabajo porque no lo conocen, no lo estudian, porque creen que ya el Antiguo Testamento no es para la iglesia. Y tú te vas a dar cuenta que ese es el problema, que como los cristianos no conocen el Antiguo Testamento y los pastores tampoco lo conocen, tampoco lo enseñan, dicen que ya no es necesario mucho de ello, lo cual es una mentira del diablo. Entonces por eso no entienden el libro de Apocalipsis. Yo te voy a explicar después por qué esto, pero esto no es la clase de hoy. Vamos a ver entonces aquí, el Señor nos manda a ir a ser discípulos a todas las naciones. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no solamente en el nombre de Jesús. Eso es una enseñanza que hubo porque Pedro les estaba hablando a judíos exclusivamente y remarca, hace hincapié la importancia de en el nombre de Jesús. Pero la ordenanza y la comisión que el Señor nos da es bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Que conocemos tradicionalmente como la Santísima Trinidad. Luego dice enseñándoles. Lo interesante es que dice enseñándoles, no dice predicándoles. Por eso es fundamental las enseñanzas. Por eso tanta falta hacemos más maestros, verdaderos maestros bíblicos, así como este servidor que el Señor mande a su iglesia. Porque el Señor manda a enseñar, dice, que guarden todas las cosas que os he mandado. Fíjate que aquí es importante porque la iglesia ha caído en una mentira del diablo. Lamentablemente Satanás tiene una iglesia. Satanás tiene pastores que son pastores satánicos. Satanás tiene ministros que son ministros satánicos. Satanás tiene profetas que son profetas satánicos. Satanás tiene maestros que son maestros satánicos. Y estos supuestos apóstoles, que no hay apóstoles, ya de ahí es una mentira del diablo. Y esos también son apóstoles de Satanás. Y ellos te enseñan que ya tú y yo no tenemos que hacer nada, porque ya Jesucristo ya hizo todo en la cruz del Calvario, que por fe somos salvos, no por obra. Pero Romanos 10, versículos 9 y 10, habla que para ser salvos tenemos que creer en nuestro corazón y confesar con una boca. Es cierto, eso es un principio de salvación. Pero también el Señor dice aquí, y en muchas partes de las Escrituras, guardando, o sea, obedeciendo todo lo que el Señor ha mandado hacer. A mí me gusta traer ejemplos vívidos de la Biblia, de la vida en la cristiana, porque no me gusta traer un caso simplemente de la Biblia. Son bellos los casos bíblicos, pero me gusta conectarlo con la actualidad del día de hoy. Y hoy en día quiero hablar lamentablemente de una hermana que Satanás la acusó. Y todos nosotros nadie está exento. Todos estamos expuestos a que Satanás nos exponga y nos acuse. Pues ese es su trabajo, eso es lo que significa Satanás, el acusador. En el hebreo es lo que significa el acusador, el adversario. Y esta hermana no guardó su testimonio. Y muchas veces nosotros, así como te puse de ejemplo aquella hermana viuda que estaba equivocada con su hermenéutica, diciendo que Dios era su esposo y estaba totalmente bíblicamente equivocada. Pues Dios no se puede casar con ninguna mujer, pues él ya se casó con Israel. Y el mismo capítulo 54, que ella me puso de ejemplo, en el versículo 5 lo dice. Dios tampoco no es ni adúltero, ni tampoco Dios es un bígamo. Bígamo es una persona, hombre o mujer, que estando casado se vuelve a casar sin haberse divorciado. Dios no está interesado en divorciarse y Dios no está interesado en casarse con nadie. Entonces, de la misma manera que te traje esa viuda hace algunos meses atrás, ahora te quiero traer una hermana que lamentablemente no guardó su testimonio. Y muchas veces el enemigo, en el judaísmo nosotros decimos que Satanás, el adversario, el enemigo, te acusa por cosas no solamente que hiciste, sino también que no hiciste particularmente. De hecho, yo di una enseñanza un día en donde enseñé por qué Satanás acusó a Job. Pues la Biblia dice que era un hombre como ningún otro. Era un hombre íntegro delante de Dios.
pero no era perfecto. No era perfecto. Era el hombre de su época, el más íntegro, pero no era perfecto. Tampoco no es que estaba exento de pecado. Y Satanás lo acusó de algo que él no había hecho, pero tampoco es la enseñanza de hoy. Entonces, y por eso fue que Satanás lo acusó. Entonces, esta hermana, lamentablemente, no hizo algo. ¿Y qué es lo que tenía que haber hecho? Haber reprendido a un hombre que la estaba enamorando. Ella es soltera, pero este hombre es casado. Y este hombre casado, un hijo del diablo, por cierto, en su trabajo, le ofreció que fuera su amante, su querida, como le dicen en algunos países. Y ella sabía que él era casado. Ella sabía que sus intenciones no eran nada buenas. Y ella no cortó en el momento eso. No lo cortó. Sino que dejó que este hombre, por casi 2 años, cuantas veces la mirara en su trabajo, le tiraba besos públicos. Pero el libro de Hebreos dice que teniendo una gran nube de testigos, nosotros tenemos que guardar nuestro testimonio. Y esta hermana, lamentablemente, cristiana por muchísimos años, cayó. No en pecado directamente, pero sí pecó. Y ella dice, pero es que yo no forniqué con este hombre. Pero en tu corazón sí lo hiciste, le dije yo. Porque según Mateos, capítulo 5, versículo 28, dice que todo hombre o mujer que codicia, por ejemplo, en el caso de ella, esta mujer, que codiciaba a ese hombre, y me dice, pero yo no lo codiciaba, claro que sí, porque en 2 años usted nunca lo detuvo. En 2 años usted no le dijo, no me tire peso, tú eres un hombre casado. Yo soy una mujer soltera, pero tú eres un hombre casado. Y aquí todo el mundo en el trabajo sabe que tú eres un casado. Y yo soy cristiana, tú no. Ella se sonreía y le dejaba que le tiraran sus besitos, y por 2 años siguió esta historia. El Señor estaba tratando con ella, pero ella no entendió la trampa del diablo. Pues se miraba algo insignificante, algo santo, o mejor dicho, no santo, sino algo leve. Pero el problema es que nosotros tenemos que andar en santidad, temor y temblor delante de Dios. Y tenemos que guardar nuestros testimonios. Porque el enemigo, el acusador, dice Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y una de las maneras que el enemigo te devora es haciéndote caer en cosas no grandes, sino pequeñas. Entonces, según esta hermana, esa situación no era nada serio, pero para Dios lo es. Acuérdate que la Biblia dice que el juicio de Dios empieza por su casa. Dios no comienza juzgando a los impíos ni a los pecadores, sino a nosotros, a los que nos llamamos cristianos, que nos llamamos y estamos en la iglesia y decimos que somos cristianos y amamos al Señor. El juicio de Dios empieza en su casa, con nosotros. Y así sucedió. Dios estaba tratando con ella, el Espíritu Santo estaba tratando con ella. Lamentablemente la hermana no le puso atención a Dios, no obedeció a Dios, lo tomó sin importancia, lo tomó como algo ligero y lógicamente la hermana se sentía halagada porque este hombre le estaba tirando besos todos los días por 2 años, o cuantas veces la mirara, tal vez no todos los días, pero cuantas veces la mirara, el tipo le tiraba besos y todo el mundo estaba viendo. Y quien era criticada no era el hombre, sino ella, era ella. Y esta hermana no le puso esa importancia. Resulta que luego la hermana ahora perdió una bendición. Perdió una bendición porque Satanás la acusa delante de Dios. La acusa delante de Dios. Y el Espíritu Santo le revela a que fue su esposo y que estaban considerando volverse a casar, después de muchísimos años de divorciado. El Espíritu Santo le revela a este hombre que es cristiano, que ama a Dios, lo que está pasando. ¿Y qué sucede? El enemigo la desacredita. El enemigo hace que quede desaprobada delante de Dios. Y el enemigo hace que esta mujer pierda esa bendición. Entonces, yo te quiero traer esto, porque a mí me gusta cuando el Señor me permite el Señor conocer estos ejemplos. Yo nunca menciono nombre, obviamente, por ética ministerial y porque tengo que mantener una privacidad. Pero no importa el nombre de la persona. Eso te puede pasar a ti, no me puede pasar a mí. Y tenemos que tener cuidado. Gálatas 6 dice que tenemos que, nosotros que somos espirituales, tenemos que restaurar al hermano caído con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no vaya a hacer que tú también caigas en eso. Entonces nosotros nunca podemos hacer leña del árbol caído, pero tenemos que restaurarles con espíritu de mansedumbre. Y eso fue lo que yo hice. Y yo le hablé palabra y le dije, hermana, pero es que usted pecó. Y me dice, no, doctor Goldman, pero si es que yo no me he acostado con ese hombre, yo no he tenido yo no he ido a la cama con ese hombre, yo no he fornicado con ese hombre, pero en su corazón sí lo hizo. Mateo 5:28. Y el Señor Jesucristo dice, todo hombre, que también incluye mujer, que mira
a otra persona que no es su pareja, que no es su esposo, y la codicia en su corazón, ya adulteró. Y no dice fornicar, dice ya adulteró con esa persona en su corazón. Pero yo os digo, dice el Señor, que todo aquel hombre o mujer que mire a otro hombre o a otra mujer u hombre, si eres hombre o una mujer, y si eres mujer o un hombre, y lo codicias en tu corazón, según las sagradas escrituras que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, Mateo 5:28 dice, ya adulteraste. Y yo le dije, y eso es lo que usted hizo. Usted adulteró en su corazón con este hombre. Ahora usted necesita que Dios la restaure. Ahora usted necesita arrepentirse delante de Dios, pedir perdón delante de Dios, arrepentirse de ese pecado porque le desobedeció a Dios y el Señor estaba tratando con usted y usted por 2 años dejó pasar eso. Y Dios, quien es misericordioso, la va a perdonar, la va a restaurar. Y así como el Señor hizo con el sumo sacerdote Josué, según Zacarías capítulo 3, que le cambió las vestimentas espirituales y las mitras espirituales que estaban sucias, en pecado, y Satanás lo estaba acusando. Así está usted ahora mismo en ese trono celestial. Yo tengo una prédica que, por cierto, en mi canal cuando la busques se llama ¿Cómo están tus vestiduras espirituales? Te recomiendo que la busques, ahí está, ahí mismo en mi canal de YouTube, Dr. Israel Goldman, busca la prédica que se llama ¿Cómo están tus vestiduras espirituales? Esa la prediqué hace más de 1 año, mientras estaba todavía en Orlando viviendo. Y eso es una realidad, y se la mandé. Y ella me mandó a decir que el Espíritu Santo la había ministrado. Entonces, ella no tenía las intenciones, hermano, pero Dios no te juzga por tus intenciones. Dios te juzga cuando Satanás te acusa por no haber cumplido su palabra. Y ella lo sabe, pues es una cristiana de muchísimos años. ¿Ok? Pero aunque tú no lo sepas, el desconocimiento de la ley no exonera a nadie de su responsabilidad delante de Dios, ni tampoco. Ese es un principio jurídico que nosotros utilizamos en las cortes, pero procede de la Biblia. Entonces, ahora esta hermana tiene que pasar una restauración con Dios, humillarse, pedirle perdón a Dios, guardar su testimonio. Hoy te quiero traer eso porque el Señor ha traído eso en mí desde que me di cuenta de esto el día miércoles por la tarde y luego el jueves. El Espíritu Santo me ha estado ministrando que tenemos que andar con santidad, con temor y temblor delante de Dios, cuidando nuestros testimonios. Porque el Espíritu Santo me habló y me dice, ayer me habló el Espíritu Santo y me dijo, ¿tú ves qué tan importante es guardar tu testimonio delante de mí? Para que Satanás, el enemigo, no te esté acusando como está acusando a esta hermana. Entonces, yo te quiero traer esa palabra, mi hermano, y hermana, porque muchas veces nosotros hacemos cosas tontas. Y los rabinos nos enseñan de que el sacerdote Josué no estaba en pecado de adulterio y cosas así, pero estaba descuidando. Y tú tienes que entender que así como el sumo sacerdote Josué, tú y yo, según Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, el Señor Jesucristo, al lavarnos con su santa y preciosa y poderosa sangre, nos hizo a ti y a mí sacerdotes y reyes delante de Dios. Sacerdotes y reyes. Entonces, si el enemigo acusó al sumo sacerdote Josué, a ti y a mí también nos va a acusar. Pero también dice que nosotros somos una real nación, nación santa escogida por Dios, y somos sacerdotes y reyes. Entonces, eso tú y yo tenemos que guardar nuestro testimonio y no caigas. No caigas, porque el enemigo te va a presentar a un hombre hermoso, un hombre simpático, como a una mujer bella. Nunca te va a traer a un horrible. Nunca te va a traer a una mujer espantosa. Nunca te va a traer a un hombre que es un monstruo, que asusta. Te va a traer a la persona más agradable para que tú caigas. Pero tú y yo tenemos que tener cuidado y guardar nuestro testimonio. Porque, mi hermano, el testimonio que tú y yo tenemos es lo más importante. El testimonio, que es nuestra vida, tiene que dar gloria a Dios. La Biblia dice, por sus frutos lo conoceréis. Y también la palabra dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y Gálatas capítulo 5 habla de los frutos del Espíritu. Entonces, ¿cómo la gente nos va a conocer a nosotros? Por los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5. También Gálatas capítulo 5 habla de los frutos de la carne. Pues lamentablemente esta hermana daba los frutos de la carne y es lo que la gente vio, pero ella decía que era cristiana. O sea, había una contradicción ahí y era incongruente. Entonces, si tú dices que tú eres cristiano, es mejor que no lo digas. Deja que tus frutos del Espíritu, según Gálatas capítulo 5, digan que tú eres cristiano. No digas que tú eres cristiano y te estás comportando indecentemente y estás ofendiendo al Evangelio y estás trayendo no gloria a Dios. Eso fue lo que le pasó a esta hermana y ahora esta hermana perdió esa bendición. Pero yo creo en un Dios de milagros. Yo creo en un Dios de oportunidades. La Biblia nos enseña que Dios, si nos humillamos
y nos arrepentimos, dice que el que se arrepiente de sus pecados y se aparta de él y hace fruto digno de arrepentimiento y se humilla, Dios lo levanta, Dios lo restaura, Dios va a cambiar a esta hermana sus trajes espirituales y su mitra espiritual, que tiene que ver con nuestros pensamientos, que era la cobertura que le ponía el sumo sacerdote en su cabeza, y Dios me dará otra oportunidad, porque yo creo en un Dios de oportunidades. Yo soy el ejemplo clásico. Yo no he sido el hombre más fiel a Dios. Yo hubo un tiempo en mi vida que yo fui un traidor delante de Jesús, y es por su misericordia que yo estoy aquí. Entonces, yo le dije, hermana, si usted hace esto, yo estoy seguro que Dios va a hacerlo, porque fiel y verdadero es el Señor, y Dios no hace acepción de personas. Si Dios lo hizo conmigo, claro que lo puede hacer con usted, pues yo no soy especial, nadie lo es. El único especial es Jesucristo. Entonces, es importante, dice que enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y por eso te traje Mateo capítulo 5, versículo 28, porque eso fue una enseñanza que el Señor Jesucristo nos dio, que no podemos ver. Yo como hombre, yo no puedo ver a una mujer y codiciarla en mi corazón, porque la Biblia dice de que entonces yo ya adulteré. Y como esta hermana, ella estaba codiciando a este hombre y cada vez que este hombre le tiraba besos, ella se sonreía, estaba coqueteando con el mismo diablo y no se daba cuenta. Pero en su corazón estaba codiciando a ese hombre, pero delante de Dios eso se llama adulterio. Y la hermana adulteró por casi 2 años. Y cuando llegó el tiempo, ahora el esposo le dijo, Dios me dijo esto, estás desaprobada. Qué lástima, qué lástima. Esperó más de 20 años para eso y cuando llegó quedó desaprobada. Mira, hermano, esto nos tiene que traer temor y temblor. ¿Cómo es nuestra conducta en el trabajo? No en la iglesia cualquiera es cristiano, en el trabajo. Es donde verdaderamente tú y yo decimos si somos o no somos verdaderamente cristianos. Es nuestra conducta guardando nuestro testimonio. Podemos ser religiosos, pero la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. La palabra también dice, el hombre mira la apariencia del hombre, pero Dios mira el corazón. Así que no podemos engañar al Señor, mis amados. Tenemos que andar con santidad, con temor, con temblor delante del Señor, obedeciendo, como nos mandó a decir, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Y después hace una promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea que este es un condicionador y este es un conector. Ahora mismo lo vamos a ver. De la única manera que el Señor Jesucristo está contigo y conmigo todos los días del fin del mundo es cuando ponemos todo este principio bíblico. Mateo 28, del versículo 18 al 20. Él ha prometido, es una promesa, es garantizada, que si nosotros hacemos esto, pero es condicional, que si nosotros hacemos esto, lo que dice Mateo 28, versículos 18, 19 y 20, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero si tú ni yo no lo estamos haciendo, Él no va a estar con nosotros. Y aquí es donde la iglesia engaña, y Satanás engaña, y estos falsos ministros de Satanás, estas falsas iglesias de Satanás, han engañado al pueblo de Dios, y la gente dice, el Señor está conmigo todos los días, pero eso no es cierto. Solamente que tú estés cumpliendo todo esto porque es condicional. Según Mateo 28, versículos 18, 19 y 20, si tú estás cumpliendo con todo esto y estás hablando, estás evangelizando, estás testificando del Señor Jesucristo, estás haciendo discípulos, no estás ganando miembros, estás haciendo discípulos, lo enseñas a que se bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, les estás enseñando que guarden no algunas, todas las cosas que el Señor Jesucristo, nuestro amado Señor y Dios Padre Celestial, ha mandado en su palabra. Entonces dice, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ok, entonces aquí hay una serie de conectores y vamos a empezar. ¿Qué es? Primero, la primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué es lo que se nos ordena en la Gran Comisión? La respuesta, id a ser discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Esa es la enseñanza. O sea, eso es la ordenanza. El Señor Jesucristo nos da orden a todos los cristianos, no a los pastores, no a los líderes, a todos los hombres y mujeres que se llaman cristianos, a que vayamos y hagamos discípulos, no miembros, discípulos. Hoy fui a un culto a una iglesia nueva aquí en Dallas
y un culto espectacular donde la gloria de Dios, había una atmósfera de gloria de Dios. Fue una gran bendición. Y la semana pasada yo vi a esta iglesia y le pedí al Señor y sentí en mi corazón que el Señor me mandó ahí. Y yo fui hoy, en cuanto entré, me identifiqué, me preguntaron mi nombre, le dije, yo soy el Dr. Goldman. Inmediatamente me recibieron, me presentaron con el pastor ejecutivo de la iglesia y platicamos. Y yo le dije, mire pastor, yo ando buscando 3 cosas. Y si usted no lo tiene en esta iglesia, dígamelo para no perder mi tiempo, irme ahora mismo porque no me interesa perder mi tiempo. Y en primer lugar ando buscando una iglesia donde el Señor esté verdaderamente, que Él sea Rey y Señor en esta iglesia y no hombre. En segundo lugar, estoy buscando donde el Espíritu Santo se mueva en cada servicio. Que no haya agenda de hombre, sino agenda de Espíritu Santo. Y en tercer lugar, yo estoy buscando una iglesia donde la congregación, el pueblo de Dios, adora y glorifica a Dios en espíritu y en verdad. Si usted tiene esas 3 cosas aquí, yo me quiero quedar y quiero estar. Y le gustó mi honestidad y me dice, wow, qué interesante. Y me dice, yo le puedo decir, Dr. Goldman, delante de Dios, y lo invito para que usted lo compruebe, que esas 3 cosas que usted anda buscando, aquí nosotros lo podemos ofrecer porque es lo que nosotros oramos. En realidad, mis hermanos, fue una bendición. Había un ambiente de gloria espectacular. Al finalizar, yo le pregunté al pastor cuando ya estábamos despidiendo, a él, hablé con él y el pastor general, un hombre de Dios que trajo un mensaje del mismo corazón de nuestro amado Señor Jesucristo, un mensaje. Yo le dije a él, a mí lo único que me interesa es agenda del Espíritu Santo, es buscar a las almas perdidas para la gloria de Dios y traer a Jesucristo a las naciones. Y me dice, precisamente ese es el mensaje que voy a predicar el día de hoy. Un mensaje totalmente evangelístico del corazón de Dios, que la gloria de Dios estuvo. Al finalizar nos quedamos platicando y yo le dije, pastor, dígame cuál es la urgencia que más tiene esta iglesia. Ahora, no me diga finanzas porque todas las iglesias tienen urgencia en finanzas. Todas, no hay una que no la tenga, ¿ok? Así que no me incluya esa. Aparte de la finanza, ¿dónde están struggling? ¿Dónde está esta iglesia pasando una batalla? Y me dice, interesante su pregunta. Y le dije, bueno, depende de la respuesta que usted me dé, le dije yo. Y me dice, ok, el área en donde más dificultades tenemos en esta iglesia es en el discipulado. Y me gustó su honestidad, porque me dice, nos visitan semanalmente mucha gente, pero de alguna manera no se están quedando. Muy pocos se quedan, dice. Y sabemos que es un problema de discipulado. Y eso es interesante porque eso es lo que el Señor nos mandó a hacer discípulos, no miembros. Así que es una iglesia que verdaderamente me inspiró a continuar seguir adorando al Señor y si es la voluntad de Dios y Dios me lo comprueba, pues será mi nueva iglesia en donde estaré adorando a Dios y sirviendo a Dios. Pero el miércoles me voy a reunir con ellos, me invitaron a almorzar, así que voy a estar ahí, vamos a ir a almorzar y bueno, vamos a conocernos más. Ok, entonces la orden es ir a ser discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Hacer discípulos, ir a todo el mundo. No incluye Israel, te repito, no incluye Israel. Gentilicio, naciones. Naciones no es Israel. Israel no está en las naciones, para que sepan, en términos bíblicos. Después dice hacer discípulos, no dice miembros. Las iglesias quieren tener más miembros, pero el Señor no nos mandó a ser más miembros, sino discípulos. Luego dice, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por último dice, y enseñándoles que guarden, o sea, que obedezcan, que cumplan todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y todas las enseñanzas que están en la Biblia. ¿Okay? Ese es lo que se nos ordena. ¿Nos da Jesús una razón por la cual deberíamos obedecer este mandamiento? Por supuesto. Dice, toda potestad se me ha dado. Ya, ahí nos da esa señal. ¿Ok? ¿Cómo saber cuál parte del pasaje es el mandamiento y cuál parte es la razón? Bien sencillo. El conector nos indica una conexión entre el mandamiento y la razón. ¿Cuál es el conector? Por tanto. Así que ese es el primer conector que te voy a enseñar. Cada vez que tú miras en la Biblia, por tanto, eso nosotros le llamamos un conector. ¿Qué son los conectores? Bueno, utilizando Mateo capítulo 28, es por tanto. Es solo un ejemplo de la herramienta que vamos a enseñar y vamos a aprender el día de hoy, que te estoy enseñando, la cual llamaremos los conectores. En las últimas semanas he estado
he estado enseñándote y hemos repasado una variedad de herramientas interpretativas que tenemos en nuestra arsenal de herramientas personal de estudio de la Biblia. Ser capaces de identificar los conectores y entender cómo ellos funcionan pueden ayudarnos a entender mejor la relación entre varias porciones de un texto. Ok. Cuando digo proporción, simplemente me refiero a una declaración sobre algo que incluye un sujeto y un predicado o un verbo. Y todo lo que sigue contando sobre el sujeto. Por ejemplo, la oración, por ejemplo, los perros ladran, es una proposición o una oración completa. ¿Por qué? Porque tiene un sujeto que son los perros y el predicado o el verbo es ladran. Entonces es una oración completa. ¿Qué pasa si ampliamos la oración y decimos los perros ladran afuera de la casa? ¿Cuál es el sujeto? Los perros. ¿Cuál es el verbo? Ladran. ¿Cuál es el predicado? Todo lo que sigue al verbo es el predicado. Afuera de la casa. ¿Ok? Ahora, en las escrituras encontramos que los párrafos o incluso varios párrafos pueden estar compuestos de muchas proposiciones que están conectadas formando un argumento cohesivo. Las epístolas paulinas son un claro ejemplo de esto. Pablo, el apóstol Pablo, se especializaba en escribir con muchos conectores. Y es nuestro trabajo como estudiantes de las escrituras entender cómo las proposiciones se relacionan entre sí. ¿Cómo haremos esto? Con los conectores. Miramos a los conectores entre las proposiciones, las cuales a su vez nos dicen cómo las proposiciones se relacionan entre sí. Esto no es un concepto nuevo. Recuerda cuando eras joven y tu mamá, a ti y a mí, nuestra madre nos decía, no toques el horno porque te vas a quemar. O nos decía, no juegues con fuego que te vas a quemar. Afortunadamente, en una situación tu mamá deja claro que no toques el horno y que te vas a quemar. O sea, no toques el horno porque te vas a quemar. No eran declaraciones separadas o proposiciones, sino conectadas con la palabra ¿por qué? Yo me acuerdo que mi madre así me decía y me quemé. Y estoy seguro que tú también. No toques el horno porque te vas a quemar. Es lo que los padres le decimos a nuestros hijos. ¿Ok? Nuestros padres nos dijeron eso. Entonces, está conectada. Porque conecta las dos proposiciones juntas y nos dice que ser quemado es la razón o el motivo por el que no deberíamos tocar el horno. Tristemente, igual toqué el horno. En términos bíblicos, no peques, porque si pecas, morirás. Fue lo que el Señor le dijo a Adán y Eva. No desobedezcan a mi orden, no coman el árbol del bien y el mal, coman el árbol del fruto de la vida. Porque ciertamente, ahí está, porque ciertamente el día que lo hagan, ciertamente morirás. Ese es un ejemplo bíblico que nos dice, en términos bíblicos. Los conectores pueden ser usados para, uno, dar ejemplos. En este caso, cuando decimos, por ejemplo, ese es un conector. Añadir información, además, resumir, en fin. Secuencia, mostrar una progresión de idea. En primer lugar, en segundo lugar, finalmente. Dar una razón. ¿Por qué? No peques porque la paga del pecado es muerte. No coquetees con el diablo porque vas a caer y te vas a desacreditar delante de Dios. No coquetees con el mundo porque si te haces amigo del mundo, te conviertes en enemigo de Dios. Todos esos son conectores que la Biblia nos enseña. Dar un rumbo o propósito a fin de que constar ideas, sin embargo. Y por último, distinguir. Y hoy resaltaré 4 conectores. 4. ¿Cómo trabajan o funcionan? ¿Cómo identificamos en tus estudios las escrituras y entender mejor lo que la Biblia dice? 4 conectores comunes en las escrituras. Vamos a comenzar con el más común. ¿Por qué? Porque es una razón. Vamos a empezar con por qué. Mirando los ejemplos que tenemos aquí, por ejemplo,
ejemplo número 1. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 21. Dice así: glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. El conector porque nos dice la razón o motivo por la que se debe hacer el mandamiento. ¿Cuál es? Glorificar a Jehová. ¿Ok? Porque su misericordia es para siempre. Como nosotros sabemos que la misericordia de nuestro Señor, nuestro amado Dios, es para siempre, por eso tenemos que glorificarnos, y es un mandato bíblico. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque su misericordia es para siempre. Así de sencillo. Porque tiene la misma función conectora que las palabras pues y ya que. Cuando tú dices pues así es, estás diciendo porque así es. O cuando dices ya que, estás diciendo por qué. ¿Ok? Tiene la misma función. El segundo ejemplo, primera de Corintios, capítulo 7, versículo 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Así lo dice la palabra. Entonces, aquí el conector que estamos viendo es pues. Y pues tiene la misma función. ¿Por qué? Es lo mismo que digamos, pero si no tienen don de continencia, cásense, porque mejor es casarse que estarse quemando. Pero aquí el apóstol Pablo utiliza el conector. En la traducción, los traductores usaron pues, que es el mismo por qué. Ok, la pregunta: aquellos que no tienen don de continencia, ¿qué deberían de hacer? Pues casarse. Así de sencillo. Yo sé que yo no tengo el don de continencia. Yo se la pedí al Señor. Interesantemente se la pedí ahora, el día de Valentine de este año, el 14 de febrero de este año. Se lo pedí, 2023, se lo pedí al Señor. Pasé al altar, le dije: Señor, dame el don de continencia o hazme nuco. Y el Señor no había regresado a la casa saliendo de la iglesia cuando el Espíritu Santo me habló y me dice: no te voy a contestar esa petición, te voy a dar esposa. Yo dije: amén. Que venga pronto. Pues vendrá en el tiempo de Dios, lógicamente, no en el tiempo mío, en el tiempo que yo ya tenía designado. Entonces, ¿por qué? Porque yo ya sé que como yo no tengo el don de continencia como lo tenía el apóstol Pablo, pues yo no puedo estar solo. Porque de lo contrario me estoy quemando en deseos. Y la Biblia dice: mejor cásate de que te estés quemando. Entonces, me gusta poner a mi ejemplo, mi persona, pero yo sé que yo no soy el único. ¿Okay? De hecho, la gran mayoría de los cristianos o ministros que estamos solteros no tenemos el don de incontinencia, como lo tuvo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo recibió esa bendición de Dios, pero muy pocos, aún los otros apóstoles, todos eran casados, excepto Pablo. Excepto Pablo. Se nos enseña de que Pablo en sí se había casado, pero cuando él se convirtió, allá en Hechos capítulo 9, su esposa lo dejó, porque era una judía. Porque en el judaísmo es mandatorio que todo hombre nos tenemos que casar. Mandatorio. La base del judaísmo es la familia. En ninguna parte del judaísmo se nos enseña que tenemos que estar solos. El mandamiento de Dios fue: cásense, sean fructíferos y reproduzcan la tierra. Entonces, para nosotros los judíos, todo hombre judío, nos tenemos que casar. Entonces el apóstol Pablo no es la excepción. Pero cuando él se convierte, allá en Hechos capítulo 9, y se convierte al Señor, y se le revela a nuestro Señor Jesucristo, no porque lo evangelizó Pedro o Juan, sino porque a nuestro amado Señor Jesucristo se le revela personalmente qué es lo que él hace con todos los judíos para que creamos en él. Es la única manera que podemos creer, cuando él se nos revela personalmente. Entonces, la esposa que él tenía llevó el caso al Senadril y pidió un divorcio. Y si bien es cierto, la ley judaica era a los hombres que permitía, pero en este caso se le permitió a la mujer pedir el divorcio, la esposa del apóstol Pablo. Entonces, no es que el apóstol Pablo nunca se casó, él era casado, pero la mujer lo dejó, lo abandonó, porque ella era una judía, no quería nada con Jesucristo. Eso me suena familiar. Yo conozco un caso que así pasó una vez con un judío, bastante común, por cierto. Cuando nosotros los judíos nos convertimos al cristianismo, nos rechaza todo el mundo. Quiero decir, dentro de la élite, no solo el mundo, sino nuestra élite en el judaísmo. Y aún las esposas sucede eso. También algunos cristianos han pasado eso, pero especialmente en el judaísmo. Entonces, cuando el apóstol Pablo comienza y el Señor lo convierte de Saulo a Pablo,
y lo llama al ministerio y lo comisiona como apóstol para los gentiles. Entonces el Señor le da al apóstol Pablo el don de continencia y nunca más se volvió a casar, nunca más tuvo otra mujer y nunca más lo deseó, porque el Señor le dio el don de continencia. Pero eso es algo que el Espíritu Santo no lo da a cualquiera. Yo, repito, yo se lo pedí una vez, nunca lo había pedido. Una vez lo hice este año, como dije, el 14 de febrero, en pie delante de Dios, doblé mi rodilla en el altar de la iglesia y le pedí en un culto de oración: Señor, hazme eunuco o dame el don de continencia. No había llegado a mi casa cuando el Espíritu Santo me habló y me dijo: no te voy a responder esa oración, no te la voy a conceder. No te voy a hacer ni eunuco ni te voy a dar el don de continencia. Te voy a dar una esposa. Así que yo estoy creyendo en el Señor que pronto, en el tiempo de Dios, Dios me va a mandar esa sierva de Dios que va a andar en santidad delante de Dios, con temor y con temblor delante del Señor, y juntos serviremos a nuestro amado y bendito Señor Jesucristo en el Santo Evangelio aquí en el Ministerio Maranata. Entonces, esto es un ejemplo, ¿ok? Te pongo este ejemplo porque es bastante común. Entonces, pues, funge de la misma manera que porque. Otro ejemplo que te voy a dar es, ejemplo número 3, Filipenses capítulo 1, versículos 18 y 19 dice así: y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Aquí el apóstol Pablo usa este conector nuevamente, porque que es el que da la razón de su gozo. Así que vamos a ver las preguntas. ¿Qué dice Pablo que hará? Continuar gozándose. ¿Y cuál es la razón por la que Pablo dice que continuará gozándose a pesar de estar en prisión? Cuando Pablo dijo esto, estaba en la prisión ya. Bueno, él estuvo varias veces, pero al escribir esto, él estaba en la prisión. Él finalmente será liberado. El por qué nos ayuda a ver el enlace. Experimentemos nosotros esta clase de gozo. Tenemos esta clase de confianza. Usualmente no. Yo por lo menos no puedo decir que sí lo tengo. Por eso el apóstol Pablo era un hombre, pero se nos permite si lo pedimos. Pero yo no voy a ser mentiroso y decir que yo estoy al nivel del apóstol Pablo. Estos falsos apóstoles dicen que sí están, pero no es cierto. ¿Ok? Yo quisiera ver a estos supuestos apóstoles que se llaman. Ese es uno de los requisitos de ser apóstol: sufrir por el evangelio. ¿Ok? Pero ninguno de estos falsos apóstoles nunca ha estado en la cárcel por el evangelio. Nunca. Entonces, ¿cómo es que están sufriendo por el evangelio? Si son millonarios todos ellos. Todos ellos son millonarios. Toditos estos falsos apóstoles son millonarios. Ninguno de ellos está sufriendo. Y uno de los requisitos que Pablo dice que es una característica del verdadero apostolado es que tenían que sufrir en persecución, en tribulación, en prisión, en naufragio. Y Pablo da un listado. Y todos los discípulos, primero discípulos, después apóstoles, con la excepción del apóstol Juan, todos fueron martirizados. Yo le pregunto a estos falsos apóstoles, que son falsos, hijos del diablo, si están dispuestos a dar su vida por Jesús. Y eso es una mentira, no la van a dar. No la van a dar, porque saben que van directo al infierno. Ellos mismos saben que no van a ir al cielo, están engañados. Pero ninguno de ellos está en prisión, ninguno de ellos está gozándose en el Señor, aunque estén en prisión. Ninguno de ellos. Todos ellos son millonarios. Entonces, esa es otra mentira que nosotros lo detectamos de esa manera. ¿Ok? Ejemplo 4. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice así: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ok. Algunas preguntas. ¿Qué debemos hacer? Mantener firme. Tenemos que mantenernos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, o la buena esperanza que le llama la Biblia. ¿Por qué? ¿O bajo qué motivo debemos hacerlo? Porque fiel es el que lo prometió, el Señor Jesucristo. ¿Por qué importa el motivo? ¿Qué pasaría si solo dijera mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza? No lo haríamos. Si con costo lo hacemos, mucho menos que lo haríamos. Entonces el motivo es fundamental, es la razón por la que tú y yo lo tenemos que obedecer al Señor. Por tanto,
Al igual que la palabra por qué, el conector por tanto también provee una profunda comprensión de la corriente de pensamiento entre dos proposiciones diferentes. Pero si por qué apunta de derecha a izquierda, como lo puedes ver, por tanto apunta en sentido contrario, de izquierda a derecha. Ambos son conectores, pero por tanto indica una consecuencia particular de una declaración procedente. El ejemplo que acabamos de mirar en Hebreos capítulo 10 pudiera verse de esta manera. Fiel es el que prometió, por tanto mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Es lo mismo, obviamente no lo escribió así el apóstol Pablo, pero si utilizamos por tanto en vez de por qué, pues vemos la misma corriente en las dos, en la oración completa. Ok, entonces las palabras y frases como en consecuencia y por esta razón funcionan de forma similar. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Hoy te traigo muchos ejemplos. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11 dice así. Entonces, ¿para qué sirve el por tanto? La pregunta, ¿qué hizo Dios el Padre? Exaltar a su Hijo Jesús hasta lo sumo. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque Él, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, obedeció al Padre, haciéndose hombre primero, muriendo en la cruz para que gente pecadora como yo y como tú nos arrepintiéramos y creyéramos en Él. Ahora, otro ejemplo. ¿Por qué y por tanto? Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15. Mira lo que dice. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué? Aquí vamos a ver los dos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Entonces aquí pueden ver el por tanto y el por qué. Ahora, cuando decimos sí, la declaración sí puede entenderse de dos maneras. Y esto es muy importante. Quiero que le pongas mucho énfasis en esto y mucha importancia le voy a dar. La declaración condicional se conoce. Cuando dice sí, es condicional. Cada vez que es sí, no es una afirmación, es condicional. Por ejemplo, Deuteronomio 28, capítulo 28, versículos 13, 14 y 15. Muy conocido, ¿ok? Le llamamos las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y estos pastores que dicen que ya el Antiguo Testamento no es válido para la iglesia, este es el ejemplo perfecto. Incumple todo lo que dice Deuteronomio capítulo 28 y vas a ver lo que te viene. No te viene bendición, te viene maldición. Así que claro que se cumple en la iglesia hasta el día de hoy y es para la iglesia también. Ok, pregunta. ¿Qué condiciones están siendo enlazadas por la palabra sí? Estos versículos establecen un ultimátum, tanto para Israel, primero fue dado a Israel, pero que también son aplicados para la iglesia, para que tú sepas. Pero es un ultimátum, no es opcional, es un ultimátum. La bendición de Dios para, en este caso, Israel, pero también se aplica para la iglesia, está condicionada sobre el cumplimiento de los términos de su pacto. Las bendiciones no son automáticas y pueden perderse si el pueblo se aleja de Dios, lo cual nosotros los judíos, Israel, lo hicimos en múltiples ocasiones. Pero los cristianos que se han alejado del Señor, también les sucede esto. En el momento que tú y yo nos alejamos del Señor, consciente o inconscientemente por el pecado, perdemos las bendiciones y vienen las maldiciones. Así que lo que digan que ya la palabra del Antiguo Testamento no es aplicable a la iglesia y que ya no es para nosotros, eso es una mentira del diablo, porque Deuteronomio capítulo 28, versículos 13, 14 y 15 lo desmiente una más. Pero hay muchas escrituras, ¿ok? Entonces, muchos dicen,
Alabado sea Dios que el pacto que Él hizo conmigo no depende de mi justicia, sino de la justicia de Cristo. Es cierto, no depende de mi justicia. Tú y yo no somos justos. ¿Ok? Pero en Deuteronomio 4 también se nos habla de que busquemos la justicia de Dios. ¿Ok? Entonces, es verdad, es cierto. Depende no de mi justicia ni de la tuya, sino de la justicia de Cristo nuestro Señor. Sin embargo, no excluye la responsabilidad que tú y yo tenemos en obedecer el mandato de Dios. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, es una declaración condicional. Deuteronomio 28, cuando mucha gente cita también esta escritura, yo quiero ser cabeza y no cola. Dios me llamó a ser cabeza y no cola. Sí, pero la única manera que tú y yo vamos a ser cabeza y cola es si obedecemos los mandamientos del Señor. Si tú y yo no obedecemos los mandamientos del Señor, aunque tú quieras ser cabeza, vas a ser cola. Así de sencillo. Porque la única manera que tú y yo vamos a ser cabeza y no cola es cuando obedecemos, quiere decir cumplimos los mandamientos del Señor. Si tú y yo no cumplimos los mandamientos del Señor, tú y yo no seremos cabeza, sino que seremos cola. Entonces, condicional, para que tú y yo seamos cabeza y no cola, tenemos que cumplir, obedecer, hacer todo lo que el Señor dice, como Él dice, cuando Él dice, como Él quiere, no como tú y yo lo queremos. ¿Ok? No es opcional, es condicional. Entonces, para ser cabeza y no cola, yo tengo que cumplir los estatutos y los mandamientos de Dios. La justicia de Cristo es otra cosa, pero la bendición de Dios viene no por mi justicia, sino por mi obediencia al Señor. Dios bendice a los que le obedecen. Dios nunca bendice a los desobedientes. Entonces, te voy a poner un ejemplo clave para fundamentar lo que te estoy diciendo. Mira lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Dice así, el apóstol Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Esa es la importancia de perseverar. Cuando tú y yo perseveramos en las batallas, en las persecuciones, en la tentación, en las luchas que el enemigo nos tira, la palabra nos promete de que como nosotros perseveramos, reinaremos con el Señor Jesucristo. ¿Cuándo reinaremos? Apocalipsis capítulo 20, durante los 1000 años del reinado del Señor Jesucristo en la tierra. Y luego Apocalipsis capítulo 22, cuando entremos en la eternidad. ¿Ok? Gente que quiere reinar, pero no obedece al Señor. Nunca vas a reinar, ni en tu casa vas a reinar, menos en la casa de Dios, menos en la obra de Dios. Entonces, pero mira lo que dice. Si le negamos, Él también nos negará. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí el conector sí es una declaración condicional de la misma manera como es Deuteronomio capítulo 28, versículos 13, 14, 15. Tú y yo seremos bendecidos si obedecemos a Dios. Tú y yo seremos cabeza y no cola cuando obedecemos a Dios. Pero si tú y yo no obedecemos a Dios, no seremos cabeza, vamos a ser cola. Y muchos cristianos están como cola hoy en día, aunque creen ser cabezas, pero son colas. ¿Por qué? Porque están en desobediencia delante de Dios, no guardando su testimonio en santidad, en temor y temblor. Entonces, es fundamental que tú y yo recordemos 2 Timoteo capítulo 2, versículo 12. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Por eso nunca podemos negar al Señor. Y cuando tú y yo no guardamos nuestro testimonio, estamos negando al Señor. Y Él nos va a negar. Por eso es un pecado. Por eso es un pecado. Como le pasó a esta hermana. Que no nos pase a ti y a mí. Y yo oro a Dios que Dios restaure a esta hermana y que Dios la levante. Porque Dios hace eso, hermano. Acuérdate que Dios llama a lo más vil, a lo más despreciado de este mundo para avergonzar a los sabios de este mundo. Yo estoy orando por esta hermana. Yo estoy orando y yo no intercedo, el que intercede es Jesucristo, pero delante del Padre, pero yo estoy intercediendo por ella delante de mi Señor Jesucristo y diciéndole, tú eres nuestro sumo sacerdote, pero yo estoy intercediendo por ella y yo estoy pidiendo. Porque cuando yo escuché esa historia me conmovió, hermano. ¿Y cuántas veces hemos perdido una bendición de Dios? Cuando ya llega el enemigo inmediatamente. Esta hermana no se acordó que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y después que esperó más de 20 años por esa bendición, Satanás ahora la acusa, la desacredita, la descalifica y ahora está temporalmente, digo yo, temporalmente eliminada. Pero Dios es el que da la última palabra.
no es el hombre, tampoco es Satanás, es Dios. Y Dios, en su misericordia, Dios lo hace. Él es Dios misericordioso, Él es Dios de oportunidades. Es que si tú estás pecando, hermano, arrepiéntete y deja de pecar, obedece a Dios. Y ten cuidado, la Biblia habla de que tengamos cuidado con estas zorras. ¿Qué son las zorras? Cosas pequeñas que entran y dañan nuestra plantío, los trigos, la siembra del Señor, lo dañan. Entonces la Biblia nos advierte y dice, ten cuidado con las zorras. Y esta hermana se le olvidó eso y se descuidó y dejó que ese hombre, ese hijo del diablo, ese mundano, en su trabajo, a través de tirarle tantos besos y queriendo que fuera su amante cuando el hombre es casado, ella no lo reprendió. Ella inconscientemente no se percató que lo que abrió la puerta para que entraran todas esas zorras y dañaran su plantío cuando la cosecha ya está, para el enemigo tener razón para acusarla delante de Dios. Amados, esto es una cosa seria que tú y yo tenemos que tomar en serio el Evangelio. Y no podemos caer. Recordemos eso entonces, amado. Es fundamental. Entonces recuerda, ok, la declaración por qué o las declaraciones sí también pueden ser usadas en forma parecida a la declaración por qué. Te voy a dar otro ejemplo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 9. Dice así, pregunta, ¿de qué manera Pedro usa aquí el sí como una declaración por qué? Pedro no está sugiriendo que haya alguna duda acerca de si estas cosas sucedieran o si estas cosas sucedieran. En cambio, Pedro usa el sí de una manera similar al por qué, al decir que se puede confiar en Dios para rescatar a los justos en Cristo del castigo de los malos fuera de Cristo. ¿Okay? Por eso cuando nosotros confiamos en Dios, Dios nos va a rescatar siempre. Y le somos fieles a Dios y estamos en santidad delante de Dios, en temor y temblor, Dios siempre nos va a rescatar de cualquier circunstancia porque fiel y verdadero es nuestro Señor. Pero si has pecado, acuérdate de lo que dice la palabra. Hijitos míos, si alguno de ustedes ha pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo, nuestro amado Señor. Él es nuestro abogado defensor. Deja que Él te defienda, pero arrepiéntete. Arrepiéntete, mi amado, mi amada. Y yo estoy orando por esa hermana. Ok. Entonces, Efesios, otro ejemplo. Efesios capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de, ahí hay dos conectores, a fin de que arraigados y cimentados en amor. O pueden presentar el resultado de algo, como también es Lucas capítulo 12, versículo 1, dice así. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Mira, hermano, el Señor Jesucristo lo que más combatió fue la hipocresía de los fariseos y de los escribas. Por eso tú y yo no podemos ser hipócritas, porque la hipocresía es del diablo. Pero el pecado que el Señor no resiste, no tolera, se llama hipocresía. Si tú estás en pecado, no peques en la iglesia, vete al mundo. Si lo que tú quieres es pecar, vete al mundo. Es preferible que te vayas al mundo y digas, ya no soy cristiano y no voy a estar en la casa de Dios fingiendo lo que no soy. Vas a alcanzar mayor misericordia a que si te llamas cristiano y estás en la iglesia, en la casa de Dios, aparentando ser cristiano, pero eres un hipócrita, que estás en pecado. Entonces es preferible de que no peques, de que te arrepientes y que le digas a Dios, estoy pecando. Y si tú estás en pecado, busca a tu pastor, busca a un líder espiritual. Pero primero ve a Dios. Hay gente que va donde el pastor y no van de Dios. Primero va el Señor Jesucristo, Él es nuestro sumo sacerdote. Y digámosle, estoy pecando. Pero también busca a un hombre, porque cuando hay un poder cuando exteriorizamos. No es que nosotros nos confesamos delante de ningún hombre, no necesitamos como los mentirosos católicos. Eso es una mentira del diablo. Pero la Biblia dice, Santiago dice, que si confesamos nuestro pecado y oramos uno por otro, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Por eso es que nosotros pedimos oración. Y no hay nada más sencillo que a Dios le agrade
cuando un hombre, una mujer se arrepiente de su pecado, como lo hizo el rey David. Por eso el rey David era conforme al corazón de Dios, no porque nunca pecó, sino porque siempre se arrepintió todas las veces que pecó. Por eso tú y yo tenemos que ser como el ejemplo del rey David y tener el corazón de Dios cuando no es que pecamos, sino que nos arrepentimos inmediatamente. Si algo que caracterizaba al rey David es que el rey David, excepto cuando fornicó y adulteró y asesinó al esposo de Betseba y obviamente pues fornicó, mejor dicho, adulteró con ella. Él era casado, él podía hacerlo con una mujer soltera y hacerla su esposa, no solo a fornicar, pero ella era casada. Entonces fue la única vez que él lo retuvo y por eso Dios le mandó al profeta Natán y sabemos lo que la Biblia dice y le vino algo desastroso, que la espada nunca se apartó de su casa y fue terrible. Dios lo perdonó, pero las consecuencias siempre van a estar en tu vida. Tú pecas, acuérdate, la paga del pecado es muerte. Dios te perdona, pero vas a pagar consecuencias. Pero arrepiéntete. Pero no estés, si quieres pecar, vete al mundo mejor. Vete al mundo. Yo conozco un hermano que una vez dijo, yo no quiero más estar con Dios, no quiero más nada con Jesús, me voy de la iglesia, me voy al mundo a pecar. ¿Sabes qué? No estuve de acuerdo con él, pero fue honesto. Y le dije, hermano, no lo haga. Pero por lo menos fue honesto. Y yo estoy seguro que Dios, y de hecho Dios lo rescató y Dios muchos años después, Dios tuvo misericordia de ese hombre. También conozco hermanos que están dentro de la iglesia del Señor y están pecando. Son hipócritas. Esos no tienen misericordia de Dios, para que tú sepas. Y el juicio de Dios va a caerles. Va a caerles. Entonces, es mejor que te arrepientas y que se lo digas a Dios y que vaya y pase, hermano. Dobla rodilla en el altar. Hay un poder cuando tú y yo doblamos nuestras rodillas en el altar y decimos como hizo el rey David: he pecado, Señor, perdóname, ponme en balanza y pesa mi corazón, perdóname. Y nos arrepentimos y nos humillamos. Cuando tú y yo pasamos a un altar y sales de ese asiento, deja tu traje de hipocresía y vienes delante de Dios como tú eres y le dices: Señor, he pecado, aquí estoy, perdóname, invoco, imploro tu misericordia. Señor Jesucristo, perdóname. Dios te va a perdonar, garantizado, porque Él lo dice en su palabra. Así que es importante que hagamos eso. Entonces, mis amados, en conclusión, ¿captaste qué son los conectores? Es bien sencillo, son bien sencillos, una clase corta. Espero que seas capaz de ahora en adelante, y le oro a Dios, de que puedas ver cómo los conectores actúan como hileras interpretativas para nuestro estudio personal de la Biblia, ayudándonos a seguir el argumento de los autores y finalmente a ver lo que el Señor especialmente tiene para nosotros en cada pasaje de la Biblia dado. De esta manera he concluido la clase número 16, conectores, y ahora mismo e inmediatamente voy a empezar ya la clase número 17, que es repetición. Vamos a entrar en materia. Ahora voy a traer, siempre empiezo con una escritura, Isaías capítulo 53, versículo 4. Dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53, versículo 4. Una vez un autor americano anónimo observó una vez y dijo: cualquier idea, plan o propósito puede ser ubicado en la mente a través de la repetición del pensamiento. Esto parece ser una observación correcta de algo ya conocido por los autores, tanto en primer lugar el autor divino y los autores humanos de la Biblia. Fueron 40. La repetición de palabras, frases e ideas dentro de las escrituras es un método de atraer la atención del lector para resaltar puntos importantes o incluso los puntos centrales de un texto. La herramienta que le llamamos de repetición, al igual que las otras herramientas que hemos estudiado, no es una llave maestra que mágicamente revela el significado de todo un pasaje. Sin embargo, sí nos ayuda en nuestro estudio y puede proporcionar claridad a nuestro entendimiento. Hoy vamos a ver varios pasajes que emplean la repetición y trabajaremos juntos para ver cómo estas repeticiones pueden animarte a ti que eres y a mí que soy un estudiante de la Biblia.
Ok, te traigo varios ejemplos de la palabra del Señor. Vamos a ver el ejemplo número 1. Juan capítulo 6, versículo 47 al 59. Dice así. La repetición destaca el punto principal de un texto. Dice así la palabra de Dios. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Por cierto, ese fue el versículo que el Señor utilizó para que yo, cuando Él se me reveló, ese fue el versículo que el Señor me dio a mí, que se me reveló. Primero, otro día contaré mi testimonio, pero este fue el versículo que Dios usó para fundamentar el reconocimiento que yo tuve hacia mi amado Jesús. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres, por eso te digo, Él me está hablando a mí. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida, o el rescate, como dice la palabra, del mundo. Entonces, yo actué al principio de esta manera. Los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Obviamente yo pensé en canibalismo, en el canibalismo y en hacerme vampiro, lógicamente, que es lo que el diablo ha metido en el mundo, pero no es eso. Yo te enseñé la semana pasada lo que significa esta escritura, cuando vimos paralelismo, que significa que lleguemos al Hijo de Dios y creamos en Él. Eso es lo que significa, ¿ok? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso fue lo que me convenció a mí. Yo ya lo había aceptado, lo reconocí, pero esa promesa fue lo que me dio la garantía a mí, que Él me va a resucitar a mí y a ti, que hemos creído en Él, en el día postrero. Eso fue lo que me dio la absoluta garantía de creer en el Señor, de que mi decisión en creer en Jesucristo era la mejor de toda mi vida y de toda la eternidad que yo pueda hacer. Entonces, dice así, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron del maná. Y yo como judío entiendo eso. Y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Gloria a Jesús. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ok, vamos a revisar ahora el contexto. Revisando algo de la repetición en este pasaje, ¿cuál dirías que es la idea principal aquí? Que Él es el pan del cielo que bajó a la tierra. Esa es la idea principal. Además de lo que resalta, ¿qué otra repetición viste? El sumo énfasis de que comamos su carne y bebamos su sangre, que lo que significa en el paralelismo es que lleguemos al Hijo de Dios y creamos en Él. Eso es lo que dice, que lleguemos a Él y creamos en Él. Ese es el paralelismo, nos enseña eso. Eso lo vimos la semana pasada. Ok. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Que Jesús vino del cielo. Ya. Tan sencillo. Ejemplo número 2. Daniel capítulo 3, versículo 1 al 7. La repetición revela la opinión o la interpretación del autor de la narrativa. Aquí dice así. El rey Nabucodonosor usó una estatua de oro cuya altura era de 70 codos. 70 codos son 32 metros o 104 pies. Así era de alta. Y su anchura de 6 codos. Se levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado.
Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor. Mira cuánto. Bueno, eso es la próxima semana, que ahí son repetidores, pero ahí hay conectores también. Vamos a ver ahora aquí. Bueno, mejor dicho, esta es la clase, perdón. Ya la uní. Estos son los repetidores, ¿ok? Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, de los tamborines, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo tanto, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa y del salterio y de la zampoña y de todos los instrumentos de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron, ahí están las repeticiones, y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Todo el pueblo, excepto 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran judíos, hebreos, que amaban a Dios. Ok, tú conoces esa porción de la palabra. Por cierto, Daniel, como está conectado, es un libro apocalíptico. Daniel capítulo 3, que habla de la estatua de Nabucodonosor, eso es o representa lo que el anticristo va a hacer. O mejor dicho, el anticristo está, no te quiero dar mucha información ahora porque eso va a ser en el estudio, pero el anticristo no es uno, son 2 hombres, ¿ok? El primero es la bestia, el segundo es el falso profeta. Es un dúo, ambos conforman el anticristo. La gente está engañada, dice, no, el anticristo es un hombre, no, son 2, son 2. Pero eso lo vas a ver en el estudio del libro Apocalipsis, lógicamente. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, habla de que estos 2 hijos del diablo, el falso profeta y la bestia, ambos forman el anticristo. Levantarán una imagen y tendrá poder para hablar. Y todo aquel que no adore a esa imagen será decapitado. Entonces, esta porción de la palabra, por eso no puedes entender el libro de Apocalipsis si no entiendes el libro de Daniel. Ambos son libros apocalípticos. ¿Okay? Entonces, esto es un ejemplo de lo que está pasando. ¿Okay? O de lo que va a pasar, perdón. De lo que va a pasar. Esto ya pasó, Daniel capítulo 3, pero Apocalipsis 13 no ha pasado todavía. ¿Okay? Entonces, vemos esa repetición de que todas las naciones tienen que adorar esa imagen del diablo. Esa es la repetición. ¿Y cuál es el resultado? El que no lo adore será ejecutado. En aquel entonces fue echado a un horno de fuego. ¿Cuál será? Según Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, serán decapitados por el anticristo. ¿Okay? Ejemplo número 2. Segunda Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 6. La repetición enfatiza la idea principal. Mira lo que dice aquí. La herramienta de repetición no es siempre palabras o frases repetitivas. En ocasiones consiste en ideas repetidas, como este ejemplo. Dice así: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Cuáles son, en este caso, según las escrituras que estamos viendo, cuáles son las repeticiones? Ok, ¿cuál dirías que es la idea que se repite en este pasaje? Esa de las repeticiones son la idea que se repite, ¿ok? En este caso, primero, el sufrimiento de ahora después traerá recompensa. Esa es la repetición número 1. La repetición número 2, un soldado de Jesucristo pelea en el campo de batalla llamado el mundo y complace a su comandante, Jesucristo nuestro Señor. Nosotros luchamos como buenos soldados de Jesucristo en el campo de batalla, que es el mundo, fuera de la iglesia, por cierto. Una vez que salimos de la iglesia, estamos en el mundo. ¿Ok? Para complacer a nuestro comandante en jefe, Jesucristo nuestro Señor. Tercero, un atleta entrena duro, pero gana la corona. Tú y yo
somos atletas espirituales, entrenamos en la carrera espiritual del Evangelio para alcanzar la corona en la vida y otras coronas, no es una, son 5 coronas. Otro día haré esa enseñanza que la Biblia dice que están prometidas para los cristianos. Una de ellas solamente para los pastores y todos los que no son pastores hasta 4 coronas pueden recibir. ¿Okay? Pero se habla siempre de la corona en la vida. ¿Okay? Entonces estas son las repeticiones. Y por último, un labrador trabaja en el campo, pero recoge la cosecha. Cuando tú y yo sembramos, cosechamos. Todo lo que el hombre sembrara, eso cosechará, dice Gálatas 6. Por eso tú y yo tenemos que saber sembrar para poder saber cosechar. Si cosechamos, o mejor dicho, si sembramos en la carne, cosecharemos en la carne. Pero lo que sembramos en el Espíritu, cosecharemos en el Espíritu, que es nuestro objetivo. ¿Por qué diría que Pablo hace este llamamiento específico a Timoteo? ¿Qué podemos aprender de esto hoy? Luego Pablo reitera lo mismo acerca de Jesús en el versículo 8, su propia vida en el versículo 9 y 10, y de nuevo en 2 refranes dignos de confianza que son el versículo 11 y 12. Léelo en tu casa. Ejemplo número 4. Aquí entramos ya en un tema que me fascina, es Apocalipsis capítulo 18, versículo 9 al 11 y después 15 al 20. Este es un ejemplo. Yo te lo voy a dar con mucho más detalle cuando estemos en el estudio del libro Apocalipsis, ¿ok? Dice así: la repetición establece el tono o sentimiento del texto. Mira lo que dice así. Algunas veces la repetición puede actuar como el tono y el recurso de sentimiento, proporcionando el sentido y humor de un pasaje para aumentar nuestra sensibilidad al propósito del texto. Por ejemplo, te estoy leyendo ahora Apocalipsis capítulo 18. Dice así: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleite, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Y los mercaderes de la tierra llorarán, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaban adornadas de oro y de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de ese incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo: ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Ok, esto es Apocalipsis capítulo 18. Esto es la gran ramera, ¿ok? Pero luego cuando estudiemos el libro Apocalipsis yo te voy a enseñar que la gran ramera está dividida en 2 partes. Esta es la primera, el sistema comercial, ¿ok? En realidad son 3 partes, pero el religioso y el comercial fueron juzgados a la misma vez. El político, eso es juzgado en Apocalipsis capítulo 19, cuando viene el Señor Jesucristo con nosotros y con el ejército del cielo en su segunda venida corporal, que será visible para todos. Pero te repito, eso te lo explicaré con todos los lujos y detalles y te daré una exhaustiva enseñanza sobre todos y cada uno de los 22 capítulos del libro de Apocalipsis. Ok, la importancia de este pasaje no es principalmente la distancia de los impíos de Babilonia, que están lejos, ni la relación exacta de su llanto, ay de la gran ciudad, o aún el tiempo en que tardan los profetas del materialismo impío en ser destruidos. En una hora es. La repetición en este pasaje está allí para examinar la naturaleza del juicio de Babilonia,
a fin de que puedas entender y sentir todo el peso de la última oración. Dios ha hecho justicia. Aquí se mencionan profetas y apóstoles. ¿Por qué? Porque, acuérdate, todos los apóstoles, con excepción del apóstol Juan, todos fueron martirizados, asesinados. Por eso Dios les hace justicia a ellos y a los profetas también. Hablando particularmente de los profetas del Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, que todos ellos fueron asesinados también, en su gran mayoría. ¿Okay? Entonces, aquí Dios les hace justicia. ¿Okay? ¿Por qué es importante entender el tono o sentimiento de un texto? Bueno, vamos a ver estos dos ejemplos y voy a contestar esta pregunta. Isaías 53, versículos 4 y 6. Dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, que fue con el versículo que inicié, y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿De quién está hablando? De nuestro Redentor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Mesías, Jesucristo, nuestro amado Señor. ¿Cuál es el punto central establecido en este pasaje? ¿De qué manera la repetición te lo indica? Jesucristo sufrió y murió como sustituto por nosotros. Él cargó nuestros pecados. La paga de nuestro pecado, de tu pecado, mi pecado y de toda la humanidad fue sobre él. Eso no quiere decir que toda la humanidad está salva, pero sí se ofrece la salvación, pero hay que aceptarla. Y aceptándolo a él como nuestro Señor, Salvador, Redentor y nuestro Mesías. Es como, y viviendo una vida agradable para Dios, es como Dios nos da esa salvación. Ahora en el Salmo 33 dice así, el tono y el sentimiento, vamos a ver, dice así. ¿Cuál dirías que es el tono o sentimiento de los versículos 1 al 9? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál dirías que es la intención del autor? Vamos a ver lo que dice, el género. ¿Qué género es? ¿Por qué lo dices? Herramienta de alusión o cita. El verso 6 vuelve a Génesis 1:3. Habla sobre esto. ¿Cómo impacta esto tu comprensión del pasaje? Yo creo que leas ese versículo. Esto es especialmente para mis alumnos, que ya lo leyeron, lógicamente, el material didáctico. En cuanto a herramienta de traducción, según este Salmo 33, vamos a ver el verso 7, según la Reina Valera 1960, dice que las aguas del mar se juntan como montón. La Nueva Versión Internacional dice, hizo una elección racional al usar cántaros, ya que el agua no se junta en montones. Sin embargo, la palabra hebrea en montones, y hay otros dos montones en el agua en el Antiguo Testamento, ambas en el contexto que está Dios proveyendo una travesía segura a su pueblo en su viaje al salir de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. Luego dice, al soplo de tu aliento se amontonan las aguas, se amontonan las corrientes como un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar, dice Éxodo capítulo 5, versículo 8. Ok, cuando los que llevan en el arca entraron en... Vamos a ver ahora otra versión, cuando ¿cómo se llama? Josué, gracias Señor. Cuando Josué toma posesión de Jericó, ¿ok? Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, estos son los levitas, los sacerdotes, porque solo ellos podían tocar el arca, ¿ok? Y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron, como en un montón bien lejos. O sea, que las aguas que cayeron se detuvieron, dice la Biblia. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó en seco. Eso está en Josué capítulo 3, versículos 15 y 16. ¿Qué impacto causa esto en tu pensamiento? ¿Qué impacto causa esto en tu pensamiento? Imagínate, las aguas que caían de las cataratas, de las cascadas sobre el Jordán, se pararon. Y por ende, el río, al seguir corriendo el agua, ahora nosotros, Israel, pasamos en seco. Dios hizo que las aguas que caían en el aire se pararon. Y como no caían, las aguas se corrieron, Dios limpió y abrió el río Jordán. ¿Ok?
Milagro de Dios. Ok. Hablamos de paralelismo. La semana pasada hablamos de las herramientas de paralelismo. ¿Qué paralelismo observas aquí? En el versículo 4 lo dice. Podría esperar que la segunda línea diga que Dios es fiel en todo lo que dice, pero en cambio el autor pone en paralelo una declaración sobre la palabra de Dios con una afirmación sobre su obra. Eso es porque Dios actúa al hablar y como ya hemos notado en versículo 6, la palabra y el aliento, versículo 8, temor y reverencia. Fíjate que aquí lo habla, nosotros tenemos que estar en temor y reverencia delante de Dios y por eso Dios hizo esto que pasara, porque en ese momento Israel estaba en temor y reverencia delante de Dios y Dios abrió por eso el Jordán. Dios va a abrir cualquier Jordán en tu vida cuando tú y yo estamos en santidad, en temor, obediencia y temblor delante de Dios. Dios va a abrir cualquier Jordán. Cualquier Jordán va a abrirlo de la manera que abrió el Jordán para que todo nuestro pueblo, el pueblo de Israel, pasara y tomáramos posesión de Jericó. En cuanto a herramientas de repetición, y ya casi estoy concluyendo, ¿qué ves apareciendo varias veces en esta proporción? Bueno, vamos a ver los conectadores. Temed a Jehová toda la tierra. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. ¿Por qué? Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Versículo 8 y 9. El imperativo de alabar, temer a Dios con un corazón para hacerlo, es decir, que Dios creó todo hablando. Y finalmente, ¿qué estructura ves? Versículo 1 al 3, orden de alabar a Dios. Versículos 4 al 7, la razón. Él es el creador. Versículo 8, orden de temer a Dios. Y versículo 9 es la razón. Él es el creador. Finalmente, la herramienta de cronología de la Biblia. Se nos está diciendo algo eterno acerca de Dios. De esa manera concluimos la clase número 17 o repetición. Hacer hincapié una y otra vez. La próxima semana, si el Señor no ha venido, estaremos estudiando la clase número 18 y la última de este estudio. Gloria a Dios que nos ha dado la fuerza, el tiempo, la sabiduría para enseñar y para que aprendan mis alumnos y todos aquellos de ustedes. Vamos a ver otros recursos usando recursos extra bíblicos. Esa es la clase 18 y última que con ayuda del Señor miraremos la próxima semana. Bien, mis amados, mis amadas, de esta manera quiero orar. Vamos a orar. Hoy quiero orar para que Dios traiga temor a nuestras vidas. El temor de Dios. Que guardemos nuestra santidad para guardar nuestro testimonio delante de Dios. Eso es algo que el Espíritu Santo me ha estado desde el día miércoles, que me di cuenta de este caso, de esta hermana, miércoles, jueves, viernes, sábado y aún hoy domingo. El Espíritu Santo me lo ha estado poniendo, mi hermano. Y yo estoy en santidad delante de Dios y le doy la gloria a Dios, pero al escuchar esa historia, ese es un testimonio vivo, que yo conozco a esta hermana y ahora mismo me acabo de enterar de eso. Y como el Señor me habló y me dijo, tú ves que tan importante es mantener tu testimonio delante de mí para que Satanás no te acuse como está acusando a esta hermana. Eso produjo un temor en mí, un temor santo, Yo te quiero exhortar, amado hermano, amada hermana, que me estás escuchando, tú que ya conoces a Jesucristo, no seas hipócrita. Si estás en pecado, arrepiéntete. Si estás en pecado, arrepiéntete. ¿Cómo tú sabes que estás en pecado? Cuando el Espíritu Santo te está diciendo, no hagas eso, estás en pecado. Y Él siempre nos va a redarguir con amor. Pero después de cierto tiempo, acuérdate que Él no solamente es Dios de amor. Sí, Él es Dios de justicia y de santidad. Y si tú no obedeces, va a traer juicio, como le trajo a esta hermana. Entonces, amados, en el amor de Cristo, yo te quiero exhortar, en el amor de Cristo, nuestro Señor, de que andes en santidad, con temor, con temblor delante de Dios. Amado, amada, cuida tu testimonio, porque tu testimonio, mi testimonio, es lo que le da gloria a Dios. Nosotros tenemos que ser luz en la oscuridad. La palabra dice que se conviertan ellos a nosotros, no nosotros a ellos. Que nuestra conducta sea digna para la gloria de Dios. Que nuestro comportamiento alaben y glorifiquen a Dios. Y que nuestro testimonio sea congruente con lo que decimos que somos.
y que los frutos del Espíritu Santo, según Gálatas capítulo 5, que tengamos en nuestra vida, traigan esa certidumbre, esa garantía de que tú y yo somos verdaderamente hijos del Dios Altísimo. Acuérdate, Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Tú y yo somos reyes y sacerdotes por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, los estándares que Dios demanda, no es opcional, Dios demanda de ti y de mí, son muy altos, son muy altos. Y la palabra dice que al que más se le da, más se le demanda. Y Dios es celoso con su pueblo. Dios no comparte su gloria con nada, ni con nadie. Y el Espíritu Santo, nosotros somos templo del Señor, pero Él no puede estar en un templo que no hay santidad. Él no puede estar en un templo sucio. Él no puede estar en un templo que es hipócrita. No puede. Yo te traigo en el amor de Cristo eso con un grado de urgencia de que te arrepientas si estás así, para que no pierdas la bendición como esta hermana la perdió. Y a esta hermana le mando este mensaje yo: en Dios hay oportunidades, pero arrepiéntete. Arrepiéntete. Haz fruto digno de arrepentimiento. Ya el hacha está puesta, dice la palabra. Y todo aquel que no haga fruto digno de arrepentimiento será cortado, amarrado y echado al fuego, al infierno, en el tormento. Aunque te llames cristiano, aunque te llames ministro, aunque tengas 40, 50, 80, 100 años en el evangelio, no importa. Ahí serás echado al lago de fuego y azufre, al infierno y después al lago de fuego y azufre. Amados, amadas, tengamos ese temor de Dios. Estemos en santidad delante de Dios. Recuerda que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y Él es nuestro enemigo, Él es nuestro acusador, Él es nuestro adversario. No le demos la oportunidad, como le pasó a esta hermana, que lo tomó sin importancia y ahora ella está desbaratada, sabiendo de que perdió una bendición inmensa. Pero hay esperanza en Cristo. Eso es lo bueno, eso es lo más lindo de nuestro Señor Jesucristo. Hay esperanza en Cristo, hermano. Y Dios, que es misericordioso, si tú te humillas, te alejas de tu pecado, no sigues pecando y buscas la santidad del Señor, la obediencia al Señor y andas en una vida santa, agradable, en temor y temblor, en obediencia, cumpliendo todo lo que el Señor te diga que hagas y que no hagas. Porque esta hermana estaba cumpliendo lo que el Señor le dijo que hiciera, pero no estaba haciendo lo que el Señor le estaba diciendo que no hiciera. Entonces, la paz de Cristo vendrá y el Señor guarda nuestras vidas y nuestras vestiduras espirituales no serán viles, ni nuestra mitra espiritual no será vil, como lo tenía el sumo sacerdote Josué allá en Zacarías capítulo 3, cuando Satanás lo llevó a una corte celestial. Te repito, busca en mi canal del ministerio, el doctor Israel Goldman, busca una prédica que le titulé ¿Cómo están tus vestiduras espirituales? Esa la di hace más de un año ahí en Orlando, pero es poderosa y el Señor te va a traer una palabra como le habló a esta hermana y como a muchos hermanos me han mandado a dar testimonio para la gloria de Dios, que los ha bendecido y han dejado de pecar. Yo oro por esta hermana para que Dios la restaure y Dios haga el milagro que solo Dios lo puede hacer, porque Él se especializa en lo imposible. La Biblia dice que para Dios no hay nada imposible, pero tampoco para los que creemos que Él lo puede hacer. Entonces, ánimo, hermana, ánimo. Cristo te ama y yo estoy orando por ti. Y todos aquellos hermanos, tomemos en serio nuestra vida, nuestra conducta, nuestro caminar en Cristo, nuestro testimonio. Tiene que dar gloria a Dios y comportarnos bajo los estándares establecidos por Dios. No tu pastor, no el hermano, por Dios, que están escritos aquí, en la santa y bendita escritura de Dios. Esa es la manera que tenemos que comportarnos. Padre, gracias por tu infinita misericordia. Señor amado, te damos la gloria de principio a fin, porque solamente tú, Señor Jesucristo, tú, Señor amado, te la mereces. Padre, yo oro por esta hermana, para que usted la restaure, la levante, que haga ese milagro. Después de 20 años que ella esperó, que haga ese milagro, Señor. Solo usted lo puede hacer. Pero yo sé que usted es un Dios
misericordioso, un Dios de oportunidades. Yo soy el ejemplo de eso, Señor. Y usted no hace excepción de personas. Pero usted lo hace cuando un corazón contrito y humillado se arrepiente delante de usted. Pido por esta hermana, Señor, en el nombre de Jesús. Y también mira a mis hermanos, a mis hermanas que están en una situación similar. Señor, que no sigan más pecando, que guarden su testimonio delante de ti. Guárdame a mí también, Señor amado, para seguirte sirviendo con santidad, con amor, con temblor y fervor y devoción, con reverencia, Señor, obedeciéndote, haciendo todas las cosas que usted dice que haga en tu santa y bendita palabra y no hacer las cosas que no le agradan. Que el diablo, el mundo o los hijos del diablo dicen que no es nada malo y a veces nosotros la creemos, como le pasó a esta hermana. Padre, pido misericordia, pido tu ayuda para esta hermana y también para cada uno de los que estén pasando esta situación. Te damos la gloria, Señor Jesucristo, de principio a fin. En el nombre de Jesús, Padre, recibe la gloria. Amén. Mi alma alaba a Jesús. Soy el doctor Israel Goldman, Ministerio Maranata, escatólogo, apologista y maestro de la palabra de Dios, siervo de Jesucristo para la gloria de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su santo y bendito rostro. Ánimo, ánimo, que el que nos llamó, Él es fiel y verdadero, pero no tolera el pecado. No te confundas creyendo que aunque tú seas infiel, Él va a seguir siendo fiel. Él va a ser fiel a Él, no a ti. Pero Él es fiel y dentro de su fidelidad, Él es Dios justo, de justicia y va a hacer justicia. Así que arrepintámonos y estemos en santidad, con temor y temblor delante de Dios. Guardemos nuestros trajes espirituales, nuestra mitra espiritual, que es nuestro testimonio para la gloria de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga un milagro nuevo en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén.